Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Y hoy ha sido un día bien difícil. Este es el tercer intento que hago para esta transmisión. La internet ha estado pues de pésima calidad. Bendito sea el Señor. Pero bueno, voy a intentarlo una vez más. Lo voy a intentar una vez más. A ver si la internet, pues el Señor pone su mano, Dios ponga su mano y podamos hacer. Un momentico. Ok, ya estás conectado ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Déjame comprobar que el video está corriendo bien un momento. Sí, antes que nada, pues es un gusto poder compartir el lado suyo, ¿verdad? Aunque sea a través de este medio telefónico, pero es un gusto poder compartir un poco del conocimiento de la palabra de Dios. A ver si la internet, pues el Señor pone su mano, Dios ponga su mano. Ok. Bueno, Bueno, la señal está, pues no sé cómo salga esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, Alexander, envíale un saludo a la audiencia que están escuchando en vivo. sí, muy buenas noches, que la paz del Señor esté con ustedes. Y pues es un gusto poder compartir un poco del conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que los que son de Dios su palabra escuchan, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de compartir un poco, siempre con respeto, con nuestro pastor. Gloria sea al Señor. Bueno, ¿qué tema te interesa primero? ¿Te gustaría primero tocar el tema de la iglesia? Me dijiste ayer, creo. Sí, exactamente, el tema de la iglesia. El tema de la iglesia. Bueno, mis hermanos, pongan su mano, levanten sus manos para que el internet se mantenga estable, para ver que yo pueda hablar y que no se entrecorte lo que yo estoy diciendo. Déjame chequear un momentico mi audio. Sí, exactamente, el tema de la iglesia. El tema de la iglesia. Bueno, se está escuchando bien, así que vamos a confiar en el Señor de que va a ser bien. El tema de la iglesia, bueno, ¿qué te gustaría hablar sobre la iglesia? Yo creo que esto no es a Bueno, manera. primeramente que quede claro que esto no es un pleito, sino Claro, que simplemente es un compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? claro, Y pues tampoco. quisiera que estableciéramos una regla para que nos pudiéramos entender un poco mejor. Ok. eh, yo te propongo hacerlo no estilo debate, porque no creo Preguntas y que respuestas, ¿le parece? eh, yo creo que podemos hacerlo a tiempos de unos 3 minutos cada uno. Es decir, tú hablas 3 minutos, yo hablo 3 minutos, tú hablas 3 minutos, yo hablo 3 minutos, y así vamos intercambiando, eh, Me parece bien. pues opiniones. Eh, bueno, comienza tú, hazme las preguntas que quieras o expon tú los 3 minutos, déjame poner el cronómetro. Ok, ya, a partir de ahora tienes 3 minutos. Ah, Bueno, sí. bueno, la primera pregunta es una pregunta muy típica de quién fundó su iglesia, cuándo y a dónde. Ok, estoy agarrando una libreta aquí para apuntar. ¿Quién fundó entonces? ¿En eso quieres hablar más o en eso vas a consumir tus primeros 3 minutos? No, esa es una pregunta hacia usted. Ok, ¿tú quieres que yo te la responda ahora? Sí,
Ok, mejor consume tus 3 minutos porque yo cuando responda voy a consumir tu tiempo. Bueno, está bien, entonces sí. Creo que todos los hermanos que están en línea viendo la transmisión, creo que todos estamos conscientes que la Iglesia Católica es una santa universal y apostólica fundada por nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Se refería a una iglesia, no se refería a millones de iglesias como las que existen ahora en día. Sabemos muy claramente de que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años de existencia, porque viene desde los apóstoles. Entonces eso significa que es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a fundar en la tierra. Y sabemos de que la primera secta protestante nace en el año 1521 por parte de un ex pastor, por un ex sacerdote, lo que era Martín Lutero, que nunca estuvo de acuerdo con la tradición, o más bien con la palabra de los apóstoles, y por eso viene y funda su primera secta protestante. A partir de ese momento, sabemos que en el libro de Primera de Juan 2:18 dice que se han oído de muchos anticristos, pero la verdad son muchos, porque todo el que se sale de la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, se convierte en un anticristo. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo y vamos y creamos otra iglesia con unas teorías diferentes, con una doctrina diferente, estamos diciendo que estamos en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que si nos basamos en otro acontecimiento, en lo que es la Biblia, todos sabemos de que el Papa San Damaso I en el año 200 fue el que mandó a recoger todas las cartas que habían escritas, y entre todos en el concilio conformaron lo que ahora conocemos nosotros los católicos y ustedes los protestantes como lo que es la Biblia. Ahora se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, ya pues faltan 3 segundos solamente. Ya se acabó. Bueno. Ok. Entonces, yo voy a responder tu pregunta y bueno, voy también a argumentar sobre lo que tú has hablado. Entonces, déjenme resetear el tiempo. Y a partir de ahora yo tengo 3 minutos. Me hiciste una pregunta. ¿Quién fundó tu iglesia y cuándo fue fundada? Creo que sea, o quién la fundó. Bueno, primeramente, yo te disculpo por tener un concepto errado de lo que es iglesia. Bien, iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa congregación. Es decir, cada vez que un creyente, un misionero, por ejemplo, llega a Brasil y le predica a los indios brasileños, no está fundando una nueva iglesia, está fundando una nueva congregación. La palabra iglesia en la Biblia no tiene nunca el contexto de institución, que es como le enseñan a los católicos. Malvadamente digo, porque la iglesia católica sabe bien el significado de iglesia, pero bueno, luego vienen a los catequistas y les enseñan que la palabra iglesia significa institución, es decir, la iglesia católica, apostólica y romana. Pero la palabra iglesia no significa institución ni nada fundado por el hombre, sino congregación. Entonces, cuando un pastor comienza una iglesia o funda una iglesia, lo que está fundando no es una iglesia como institución, no es nada nuevo, es una congregación. Bueno, es claro que, por ejemplo, los registros históricos tienen al apóstol Tomás fundando una iglesia que ni siquiera hoy en día tiene comunión con la iglesia católica, que es una iglesia en Siria. Es decir, los apóstoles fundaron iglesias que nunca tuvieron comunión con Roma. En el siglo II, San Hipólito, pues en el mismo Roma tenía una congregación, y eso lo puedes constatar en la historia. De hecho, por eso fue considerado antipapa mucho tiempo. Luego después entonces lo hicieron santo. Pero primero fue considerado antipapa porque en el tiempo del obispo, no me recuerdo su nombre, Cirilo, el obispo Cirilo, San Hipólito también tenía su congregación en Roma y no obedecía al obispo de Roma. Él era el obispo de Roma, también habían 2 obispos en Roma y la iglesia en Roma estaba dividida.
Es decir, entonces, desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos históricos, jamás existió lo que hoy el católico comprende por iglesia. Iglesia tiene dos significados. El cuerpo de Cristo, el cual nadie puede fundar, y no es ni iglesia católica, ni evangélica, ni nada, porque el Señor es su propio cuerpo, Él es el dueño, no nosotros. Y el otro significado es eclesia, es congregación. Por lo tanto, esa pregunta que te han enseñado, mi amigo católico, es completamente falsa y fuera de conocimiento ninguno. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, está bien, pastor. Le quiero hacer una pregunta más. Cuando usted fundó o fue denominado pastor de congregación, una iglesia, porque yo tengo entendido que donde usted pastorea se llama una iglesia, entonces estamos hablando de una iglesia que lo quiere disfrazar como una congregación, es cosa muy distinta, te respondo. pero se denomina iglesia. Sí, te respondo, se denomina iglesia porque es una congregación. Por ejemplo, Entonces, ¿a dónde es tú una te iglesia. congregas? Espera, sí, pero una congregación, te voy a explicar, porque sé que te han enseñado mal. ¿En qué iglesia tú te congregas? En la iglesia católica. No, tú te congregas en la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. No. Espérate, déjame explicarte. Tú consideras en tu fe que aunque esa congregación, por ejemplo, los que son franciscanos, ¿verdad?, se congregan en la congregación de los franciscanos, y los curas jesuitas se congregan en la congregación de los jesuitas, y tú te congregas en la congregación de tu iglesia local. Eso se llama congregación, eso se llama iglesia. Ahora, tu fe te dice que esa iglesia es parte de una iglesia mayor, que es la iglesia católica, apostólica y romana. Igual nosotros. Lo que pasa es que te han enseñado mal de nosotros. Tú piensas que nosotros fundamos una iglesia como algo aparte. No, nosotros creemos, la iglesia católica y la iglesia evangélica y conozco todas sus teorías. Ok, pero déjame explicarte. Es que estoy hablando, porque ya estuve dentro de sus congregaciones también. Ok, déjame explicarte porque aunque estuviste dentro no la conoces porque lo estoy viendo. Ok, si ahora yo te hago una pregunta y yo quiero que tú me respondas sinceramente. ¿En qué congregación tú te congregaste en la iglesia evangélica? ¿Perdón? ¿En qué congregación tú te congregaste en la iglesia evangélica? En el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. Bien, perfecto. Entonces era una iglesia bautista, ¿verdad? Exacto. Era una iglesia bautista. Ahora, exacto. Suponte que mi iglesia, donde yo pastoreo, es una iglesia bautista libre, ¿verdad? O la iglesia donde tú te congregas era Bautista del Sur y la iglesia donde yo me congrego es Bautista del Norte. Es otra congregación. Si yo te invito a mi iglesia, ¿tú sientes que estás yendo a una diferente iglesia? Sí. No, claro que no, porque si no los cristianos no nos congregáramos en todas las iglesias. Es decir, por supuesto. Ya, te voy a explicar ahora. Ok. No, eso no soy iglesia de nosotros. Por eso tienen diferencia. La iglesia católica es universal. Lo que se predica en El Salvador, se predica en México, Honduras, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, se predica lo mismo en todo. ¿Por qué? Bien, pero porque déjame hablar. Es una universal. Exacto, pero déjame hablar. Déjame hablar. Pusimos 3 minutos cada uno. Bien, pusimos 3 minutos cada uno. De que exista un orden de lo que bueno, se predica. Si no me dejas hablar, tengo que colgarte. Se predica en México. Ok, pero si no me dejas hablar. No hay una coordinación, bien, sino que todos están distorsionados, jalando para su propio lado y para su propia conveniencia. ¿Cuándo terminas? Ok, ahora necesito que hable porque yo tengo a partir de ahora 3 minutos para hablar. Porque eso fue la regla que pusimos. Entonces, si tú no me dejas hablar a mí y me interrumpes, entonces es falso el debate. Ok, voy a encender el cronómetro. 3 minutos a partir de ahora. Bien, un cristiano evangélico, si tú eres honesto, sabe que no es un testigo de Jehová. Como un católico no es un ortodoxo. No importa que se parezca el católico con el ortodoxo. No importa que los dos tengan imágenes. No importa que los dos bauticen niños. No son lo mismo. Y decir que son lo mismo es una falacia, es una mentira y es algo falso, es calumnia y es ni siquiera de un cristiano hacerlo.
Entonces, yo no puedo decir que la Iglesia Católica está dividida porque se dividió en el año 1000 cuando se dividieron los ortodoxos. Porque tú me vas a decir que los ortodoxos no son católicos. Y si me dices que son católicos, y yo tengo 3 minutos, si me dices que son católicos, entonces hay católicos que no obedecen al Papa. Y hay católicos que tienen otras doctrinas. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa cree que el Espíritu Santo desciende solamente del Padre, y el catolicismo cree que desciende del Padre al Hijo. Eso fue uno de los temas por los cuales se dividieron en el cisma de Oriente. ¿Ok? Entonces, porque se parezcan, tengo 3 minutos, porque se parezcan, no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, porque el testigo de Jehová no sea católico, no es evangélico. Como mismo porque el católico no sea ortodoxo, ¿verdad? No es evangélico. El católico es católico, y si yo me respeto no los puedo confundir ni con un copto que tiene otras doctrinas, aunque se llaman católicos coptos también, ni con un ortodoxo que tienen otras doctrinas, aunque se parecen. Yo entro a una iglesia ortodoxa y si yo no sé, ¿verdad?, de iconografía y veo los tipos de imágenes griegas, bueno, yo pienso que es una iglesia católica. ¿Ok? Claro no. Entonces, cuando tú me hablas de un adventista y me hablas de un testigo de Jehová y me hablas de un cristiano evangélico, son 3 cosas completamente diferentes. Se parecen, sí, como mismo el católico se parece al copto, como mismo el católico se parece al ortodoxo. Ahora, el cristiano evangélico se congrega en cualquier iglesia evangélica, no importa que sea metodista, bautista, pentecostal, porque si a mí me invitan a un evento, una campaña evangelística, ¿verdad? Porque va a predicar cuando predicaba el difunto G. Ávila o cuando predicaba Billy Graham, y todos los cristianos evangélicos íbamos. Entonces nosotros no somos diferentes iglesias, sino diferentes congregaciones. Esa es la verdad. Ahora, que ustedes quieran mentir y decir que porque cada vez que se abra una nueva congregación se está abriendo una nueva secta, cuando es falso, porque si se abre una nueva iglesia, tú vas y le preguntas y dices, ¿qué tú eres? Y te dicen pentecostal. Ah, tú eres pentecostal. Y si vas a Nueva York y tocas en otra iglesia, dice, ¿quién tú eres? Pentecostal. Todo eso es lo mismo. Ahora, tú estabas en una iglesia bautista. ¿Cuántas iglesias bautistas no hay? Bautista del sur, bautista del norte, bautistas libres, pero todos tienen la misma doctrina, ¿verdad? Entonces, como mismo los católicos tienen diferentes órdenes religiosas, por ejemplo, el franciscano y el jesuita no creen lo mismo. En cuanto al dogma de la Inmaculada María, los jesuitas estaban en contra y por eso lo cerraron durante la Edad Media, y los franciscanos fueron los que apoyaron el dogma. Eso se llamó la controversia inmaculista. Puedes buscarlo, controversia inmaculista, y te va a decir las guerras que hubieron muertos y todo dentro de la Iglesia Católica, porque unos creían, cuando puedas búscalo y luego entonces me contestas abajo de este video y me dice, mentiste, la controversia inmaculista no existió. ¿Ok? Okay, pastor. Ya. Ahora, tienes a partir de ahora 3 minutos. Vamos. Bueno, primero, pastor, yo creo que usted como pastor ya debe haber leído que una de las 7 cosas que más detesta a Dios es la lengua mentirosa, así que por lo tanto invitarle a que se limite a hablar mentira. Y por lo consiguiente, claro que no es lo mismo los 7º días con su congregación, porque si fuera lo mismo, usted creyera que el día del Señor es el sábado, y creo que usted no cree que el día del Señor es el día sábado. Y tercero, el ortodoxo, desde el momento que se desliga de la Iglesia Católica, no es tomado como católico, porque está renunciando a la doctrina de la Iglesia Católica. Y otra cosa que mencionó, que es lo mismo de esta congregación de aquí, que en Chile, que en Nueva York, que donde sea, claro que no es lo mismo, usted lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque si usted enseña una cosa, tu pastor de allá no va a estar de acuerdo y se van a contradecir, se va a armar un solo de choque y van a quedar y quedan en evidencia que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a buscar de la historia también de su iglesia, que comienza en el año 1521, cuando Martín Lutero funda la primera secta, desde entonces vimos de que Martín Lutero creó la primera
Y ahí surgieron otros que no estuvieron de acuerdo con Martín Lutero y fundaron otra. Entonces, ¿cómo se puede venir a decir de que son diferentes, son lo mismo, pero todos llevaron el mismo motivo? Cosa que no es así. En cambio, la Iglesia Católica, si se ve, es reconocida como Iglesia Católica a nivel mundial, porque todos siguen la misma sintonía, la misma línea, el mismo pensar y el mismo sentido. ¿Terminaste? Sí. Ok. A partir de ahora tengo 3 minutos. Bien. Hablaste de mentiroso. Te recomiendo que escuches bien lo que yo dije, porque yo dije al principio, tú sabes bien que adventistas, testigos de Jehová y evangélicos no son lo mismo. Así que yo nunca he dicho que sean lo mismo. Lo que yo dije que Claro es lo que mismo sí, son los evangélicos. Los evangélicos, yo no me considero testigo de Jehová ni adventista. Y dije más, tú no me puedes comparar a mí con un adventista como yo no te comparo con un ortodoxo aunque se parezcan. Así que te recomiendo que vayas apuntando lo que yo digo, como mismo yo lo estoy apuntando aquí, Pero porque cuando me refiero a los mentirosos, me refiero cuando hablo de muerte dentro de la Iglesia Católica, cosas que nunca han existido. Estás diciéndome yo cosas que yo no dije, y eso sí es mentira, entonces no me puedes acusar de lo que haces. Ahora, vámonos allá, ¿verdad? Vámonos allá. Tú dices que las sectas comenzaron con Martín Lutero, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica es una sola porque predica una sola cosa en el mundo entero. Bien, primeramente eso es falso, porque yo tuve un debate con un sacerdote católico sobre el diezmo y hay montones de sacerdotes católicos en la internet que predican a favor del diezmo. Ahora, si tú dices que Martín Lutero fue el primer sectario, entonces ¿por qué mataron tantos supuestos herejes los católicos en la Inquisición antes de Martín Lutero? ¿Por qué los mataron? ¿Quiénes eran ellos? ¿Los católicos matan católicos? La historia misma te desmiente. La historia misma te desmiente. Si el primer sectario, déjame hablar, yo te dejé hablar, tengo 3 minutos. Tengo 3 minutos. Tengo 3 minutos y no tengo que colgarte. Yo te voy a respetar tu tiempo hasta que tú termines, pero tú tienes que respetar el mío. Ok, si no, no podemos seguir hablando. Entonces, si tú dices a mí, ahora tú me tienes que probar de que antes de Martín Lutero la Iglesia Católica jamás mató supuestos herejes. ¿Por qué razón? Porque si tú me dices que la primera secta, que antes todo el mundo era católico, entonces la Iglesia Católica mató católicos entonces. ¿Por qué mató a los cátaros? ¿Por qué mató a los valdenses? ¿Por qué incluso después de muerto quemó a John Wycliffe? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué quemó a Juan Hus? ¿Por qué lo hizo? Si tú dices que el primer sectario, el primer evangélico, el primer sectario fue Martín Lutero, entonces estás diciendo al mismo tiempo que la Iglesia Católica mató católicos antes de Martín Lutero, porque la Inquisición llevaba siglos antes de Martín Lutero, ¿verdad? Entonces tus palabras no concuerdan lo que vemos en la historia con lo que a ti te han enseñado. Ahora, si tú me dices a mí que la Iglesia Católica predica una sola cosa, ¿por qué existimos los protestantes si Martín Lutero era católico? Porque si tú me dices a mí que la Iglesia Católica predica la misma cosa, entonces Martín Lutero no pudo haber predicado algo diferente. Si tú me dices a mí que los ortodoxos a la vez de separarse dejaron de ser católicos, entonces como mismo yo te digo que cuando los adventistas se separaron de los cristianos dejaron de ser cristianos. ¿Me entiendes? Entonces tú me tienes que probar que antes de Martín Lutero nunca hubieron supuestos muertos herejes en las hogueras a manos de la Iglesia Católica, porque ellos decían que eran herejes. Porque tú dices que la división en la Iglesia comienza con Martín Lutero. Entonces, si es así, tú estás afirmando que la Iglesia Católica mató católicos. Y si la Iglesia Católica siempre predica lo mismo, ¿por qué Martín Lutero era católico? Entonces Martín Lutero te desmiente y la historia te desmiente. A partir de ahora tienes 3 minutos. Bueno, en primer lugar, refiriéndonos a Martín Lutero, pues precisamente por esa razón que no estuvo de acuerdo con la doctrina que venía de la sucesión apostólica, por eso mismo desde ese momento se denomina como una secta protestante, y la palabra lo dice protestante porque protestó de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles. Ahora bien,
Yo le pregunté antes que usted que me comprobara cuándo la Iglesia Católica había matado a esos herejes y estoy esperando que usted me responda. Entonces yo le compruebo que la Iglesia Católica no mató católicos y tampoco mató sectarios. Si no hubieran matado a Martín Lutero también, pues nos creó la primera secta protestante. Te lo pruebo ahora, te respondo. Ahora bien, Martín Lutero, si nos vamos a lo de la Biblia, sabemos que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. Y si nos vamos a la historia de Martín Lutero, jamás, y todos los libros que ustedes dicen que la Iglesia Católica tiene de los puntos de apéndice. Entonces, aquí concluimos con eso, que Martín Lutero se llevó prácticamente las mismas de la Iglesia Católica, únicamente de que no estaba de acuerdo con obedecer las órdenes de la jerarquía católica. Y desde entonces él se sale, funda su propia secta. Posteriormente otros salieron que no estaban de acuerdo con él, sigue fundándose hasta los millones que hay ahora en el mundo entero. Y cada uno que ha venido fundando una secta ha venido cambiando diferentes cosas de la Biblia, quitándole el libro, otros cambiando doctrinas, anunciando otras cosas. Sí, un momento, no se escucha bien, no se escucha bien. Ok, no se escucha bien, despégate un poco del teléfono a ver. Habla ahora. Le comentaba de que Martín Lutero jamás quitó los libros que ustedes dicen sino más bien los puso de apéndice. ¿A qué quiero llegar con él? Porque él estaba consciente de que la iglesia era la que, inspirada por el Espíritu Santo, que venían con la asignación apostólica. ¿Por qué razón él decide separarse? Por la razón de no estar de acuerdo en obedecer la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces viene él y se saca de la manga y crea su primera secta protestante. Ok, se te acabó el tiempo, los 3 minutos. Sí, los 3 minutos se acabaron. Ok, voy a resetear el tiempo, ahora voy yo. Ok, tú dices que yo te pruebe que la Iglesia Católica antes de Martín Lutero mató herejes. ¿Acaso no sabes que el Papa Francisco fue a la iglesia de los valdenses a pedirle perdón personalmente a ellos? Y la iglesia valdense es del siglo XI, no del siglo XVI. El Papa Francisco Papa Francisco le pide perdón a los valdenses. Visita la iglesia valdense. El caso es que el católico está engañado, mi amigo. El católico está engañado. El católico le han enseñado una mentira. Le han enseñado una mentira. Tú puedes buscar por ti mismo, no lo que te enseñan, y buscar Papa Francisco visita iglesia valdense para pedirle perdón. Y lo vas a ver ahí, pidiéndole perdón a los valdenses que los mataron en el siglo XI, siglo II y siglo XIII. Es decir, cientos de años antes que Martín Lutero. Y los valdenses eran sola escritura. Los valdenses tenían su Biblia. No usaban la Biblia católica. Y eso puede decir a alguien que sepa de verdad en la iglesia católica y preguntar. No le escucho nada. Ok, ¿me escucha? Bueno. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, déjame comprobar que están escuchando el video, no va a ser que no lo estén escuchando. Un momentico, déjame parar el tiempo, un momento. No le escucho nada. Ok, ¿me escucha? Ok, sí, yo creo que se está escuchando bien. Bien, entonces, ahí yo desmiento lo que tú estás diciendo. A ti te enseñaron que Martín Lutero fue el primer sectario. Pero la cosa es que las pruebas históricas y el mismo Papa comprueba de que antes de Martín Lutero existieron cristianos. Ahí está la iglesia valdense. Puedes buscar iglesia valdense. Puedes buscar los testimonios de los inquisidores españoles sobre la iglesia valdense, que los mismos inquisidores católicos daban testimonio de que ellos venían desde la época de Silvestre
y de la época del apóstol, de los apóstoles. Esos son testimonios que puedes buscar por ti mismo. Entonces tú tienes en la mente metido que el primer cristiano que hubo, el primer evangélico, el primero que no fue católico fue Martín Lutero. Eso es completamente falso. La Iglesia Católica excomulgó, por ejemplo, a Tertuliano porque él pertenecía a una iglesia diferente que se llamaban los montañeses, los montanistas. ¿Verdad? Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, está excomulgado dentro del catolicismo porque perteneció a otra iglesia. San Hipólito perteneció a otra iglesia, se le llamó antipapa por muchos siglos. ¿Verdad? Entonces, la historia está llena. Si te hablo de los paulicianos, de los cátaros, de los valdenses, te puedo hablar de un montón de grupos, siglos, muchos siglos antes que Lutero. Pero para eso tienes que estudiar la historia, mi amigo. Tienes que estudiar la historia para que entonces cuando le hable y tú me dices que protestante, tú no sabes ni siquiera qué significa protestante. Bien, protestante no era Martín Lutero. Martín Lutero jamás fue protestante. Protestantes fueron los príncipes de Alemania. Lo que pasó fue lo siguiente. Hubieron dos dietas, dos juicios contra Lutero o contra los reformistas. En el primer juicio, a Lutero pues literalmente lo mandan a matar, pero uno de los príncipes lo esconde. Ahora, en el segundo juicio, el emperador suaviza la mano contra los reformistas por la presión de los príncipes. Luego entonces el Vaticano lo fuerza a él y él vuelve a cambiar de posición y ordena la muerte de Lutero. Los príncipes de Alemania protestaron contra él y le dijeron que en sus principados, porque Alemania había un emperador y muchos principados, él no podía darle muerte a Lutero. A esos príncipes que se rebelaron o que protestaron contra el emperador, se acabaron, sí, pero paré tiempo un momento para poder arreglar el audio. Se le llamó protestantes. Entonces, termino mi tiempo. Bueno, creo que si nos pasamos a historia, creo que sí tiene algo muy importante que decir. Estamos escuchando. Sí, le escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Le escucho? Sí, creo que si vamos a la historia, le digo que tiene algo muy importante que decirle. Según la historia, ¿cuál es la iglesia más antigua? Te respondo. En este momento que existe la iglesia siria. Claro, tienen registro desde el siglo I y la iglesia católica tiene registro del siglo IV. Por ejemplo, no hay escritos papales antes del siglo IV. Es decir, no hay una bula papal, no hay un documento papal, no hay uno solo antes del siglo IV. Pero los sirios sí los tienen, sí tienen historia probable, que se puede probar. Ah, claro, el católico dice... San Pedro? ¿Cómo? ¿De qué época viene San Pedro? Ok, lo único que escribió Pedro que se tiene es la Biblia. Te estoy hablando de escritos papales, es decir, bulas papales, argumentos papales, como lo que escribe Francisco. No existe. Es que la pregunta no es esa. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué época viene Pedro? Pues Pedro, por supuesto, es uno de los apóstoles. ¿Quién tiene el cuerpo de Pedro? Y si el que lo tiene significa que perteneció a esa iglesia, porque si no, jamás hubieran aceptado los de su congregación. Claro, que otra iglesia tuviera su cuerpo. Te respondo lo del cuerpo. Te respondo lo del cuerpo. ¿Quién encontró el cuerpo de Pedro? Fue Constantino. Y eso lo puedes buscar en la historia católica, en la enciclopedia católica. No fue en la iglesia de Roma ni la iglesia católica. Los romanos mataron a Pedro. La iglesia no tenía los huesos de Pedro. Cuando sí, Constantino, claro que cuando romanos, pero entonces no lo tenía la iglesia, Así que durante 4 siglos nadie supo dónde estaban los huesos de Pedro. Claro que las investigaciones, ¿sabes que la iglesia católica nunca ha afirmado que los huesos son de Pedro? ¿Sabías eso? Puedes buscarlo en la enciclopedia católica.
¿Por qué razón? Porque en los huesos que tiene el Vaticano en Roma Yo hay le huesos de recomiendo a dos usted hombres. mejor que visite específicamente el lugar donde se encuentra para que usted mismo constante, porque sí han afirmado que el cuerpo de usted, que usted no lo quiera creer o que usted le haya enseñado una cosa diferente, es otra cosa. Es que el Vaticano no lo cree porque no lo ha afirmado. El Vaticano nunca ha dicho literalmente Pues que son eso es los lo que huesos usted de dice, Pedro. pero lo que yo he escuchado de parte del Vaticano es Tú otra has cosa. oído hablar el Vaticano. Dame un documento que el Vaticano diga que esos son los huesos de Pedro. Dame uno solo. No existe. No, pues, no, en YouTube está. En está, YouTube. y No, todo no, está. eso tienes que buscarlo en Vatican.va. Es decir, en la página del Vaticano, como en YouTube. No, en YouTube no. En YouTube hay reptilianos. No. Búscame un documento histórico, búscame una enciclopedia católica que diga que el Vaticano ha asegurado que esos son los huesos de Pedro. Jamás, no pueden hacerlo porque son huesos de dos hombres diferentes. Bien. Claro, si eso está, Pero creo que pero es que búscalo en la iglesia realmente católica. quiero escuchar la verdad. Ok, yo te aseguro, yo te digo algo, mira, llama a tu arzobispado y pídeles el documento que consta, ¿verdad? Que un papa afirmó de que esos son los huesos del apóstol Pedro. Yo te exhorto a que tú lo hagas por ti mismo, para que tú mismo te desengañes. Tú sabes que la iglesia católica, mira, tú sabes que la iglesia, tú sabes cuántas advocaciones hay de María. Miles. Ahora, ¿tú sabes cuántas reconoce la iglesia católica? Creo que son 23. ¿Ok? Todas las demás es religiosidad popular. Como mismo los huesos de Pedro. Como mismo la cruz de Cristo. Nunca la iglesia católica ha dicho que es esa. Ustedes le presentan un milagro a la iglesia católica eucarístico, una hostia en sangre, y jamás la iglesia católica dice que es cierto. Porque saben que es falso. Ahora, si tú me buscas un documento. No lo entiendo muy bien. Ok. Tú le presentas a la iglesia católica. Un milagro, supuesto milagro eucarístico, es decir, una hostia con sangre, y la iglesia católica jamás afirma que eso es un milagro real. Porque la iglesia católica... Para que la iglesia católica decrete un milagro, tienen que pasar un estudio. Bueno, exactamente. Se va a significar un milagro. Pasa por un difusoso estudio. Perfecto. Los estudios que se le hicieron a los huesos de Pedro, que fueron dos, ¿verdad? Uno dirigido por una mujer, que de hecho era amiga del Papa, ¿verdad? Y otro por un hombre. Los dos, ninguno de los dos fue concluyente sobre los huesos de Pedro. ¿Por qué razón? Porque era una fosa común, ¿verdad? Es decir, ¿tú crees que a un condenado a muerte, que lo mataron en el Coliseo en el Circo de Nerón, al lado de la Colina Vaticana? Yo me sé la historia, ¿me entiendes? Yo sé más de catolicismo que tú, créeme. Entonces a Pedro lo matan donde está ahora el monumento, el pináculo ese grande hacia arriba en el centro del Vaticano. Bueno, ahí es donde estaba el Circo de Nerón. Ahí lo matan a él. Entonces, ellos tenían una costumbre, y la costumbre era que después de matarlo los quemaban, los encendían y los usaban de antorcha para poder ver. Entonces, lo que quedó de Pedro fue nada. Pero no solo nada, sino que luego lo mezclaban porque eran muchos muertos. No te vayas a pensar que eso era una sola en el día. Entonces es completamente imposible. La iglesia católica tiene un poco de vergüenza para poder decir que esos huesos son de un hombre hace 2000 años. Imagínate que el FBI encuentra unos huesos y, a no ser que tenga registro dental de la persona, no puede hacerlo. Es imposible hacerlo, porque no tienen una base genética para poder comparar algo de Pedro que pudiera comparar que eso eran sus huesos, ¿verdad? Además, donde lo encontraron era una tumba común. Habían huesos de diferentes personas. ¿Cuál era el hueso de él? Bueno, escogieron huesos que más o menos fueran de la edad de él, de un hombre de 50 y pico, 60 años. Es lo único que tienen.
¿Por qué Ahora razón? bien, Porque durante ahora bien. 300 años, mira, ¿tú sabes qué corrosión pasa durante 300 años? Pedro lo matan en los años 60 y Bueno, si pico no del me vas a siglo dejar I. hablar a mí, creo que Ah, no, no, no no, vamos a no, llegar porque a me nada. preguntaste algo. Ahora lo vas tú, dale, dale. Vaya, ahora bien, sean los huesos que está diciendo es verdad. No se Y escucha, no creen se que escucha, no son se los huesos de escucha. porque son. Ahora bien, ¿por qué no se acercó otra congregación a reclamar los huesos de Pedro entonces, sino que fue específicamente la Iglesia Católica? ¿Por qué no salieron otras congregaciones a decir, yo sí tengo los huesos de Pedro? ¿Por qué nunca salió nadie a desmentir la versión de la Iglesia Católica? ¿Te respondo? Sí. Claro, que la iglesia misma católica salió a desmentirlo. De hecho, ¿Cómo? la misma iglesia católica salió a desmentirlo. De hecho, investigaciones hechas por la misma iglesia católica encontraron en Jerusalén, ¿verdad?, un osario que tiene mucha más credibilidad. ¿Por qué razón? Porque dice exactamente, dice, ¿cómo se llamaba el padre de Pedro? Jonás. Es decir, dice Pedro ben Jonás, ¿verdad? Es decir, que tiene, y lo dieron, se lo llevaron al Vaticano realmente para desmentir los supuestos huesos que están debajo de él que los proveó Constantino. Ahora, yo te digo una cosa, y yo quiero que tú me hables ahora sinceramente. Te voy a contar la historia de los huesos de Pedro, de cómo pasó. Bien, al lado del Vaticano, al lado mismo del Vaticano estaba el Vaticano era un cementerio, tú sabes, ¿verdad? Ok, Sí. la colina Vaticana era un cementerio. Ahora, al lado del Vaticano, exactamente, tú has visto el Vaticano de seguro, ¿verdad? Hay una plaza redonda y en el medio de él hay un monumento alto. En ese monumento alto, Pero eso ya me lo dijo. ya, exacto, no, para que veas la cercanía que hay desde ahí hasta la Catedral de San Pedro, ¿ok? Entonces, en el circo romano estaba a unos metros nada más de la colina Vaticana, a unos metros. ¿Tú crees que los cristianos iban a enterrar a Pedro a unos metros de donde lo habían matado, haciendo lo que los mataran a ellos también? De ninguna forma. Los huesos de Pedro es imposible que estuvieran en la colina Vaticana. ¿Dónde podía estar los huesos de Pedro? ¿Dónde estaban los de Pablo? En el cementerio extramuro. Los cristianos llevaban al cementerio que estaba fuera de la ciudad y ahí los enterraban. Ahora, Constantino construye la primera iglesia de San Pedro. La primera no la construyó la iglesia católica, no lo construyó Silvestre el obispo, que estaba en el tiempo de Constantino, lo construye Constantino y se llama la Basílica de Constantino. Si tú buscas Basílica de Constantino, va a estar abajo en el sótano de lo que hoy tú conoces como el Vaticano, porque el Vaticano fue construido arriba de la Basílica de Constantino. ¿Ok? En el siglo XVI se comienza la construcción. Entonces, Constantino es el que agarra unos huesos, y Constantino no era cristiano, eso lo sabe la Iglesia Católica y lo debes saber tú también, que se bautizó al final de su vida, casi a la hora de su muerte. Y él mismo es el que dice y proclama que esos son los huesos del apóstol Pedro. Él mismo lo pone y él mismo construye la Basílica de Constantino, que se llamó en honor a su nombre, Basílica Constantiniana. Lo puedes buscar y vas a buscar las fotos de la Iglesia Católica, que te van a hacer videos ahí, todas esas cosas, para que veas lo que resta de la basílica que hizo Constantino. Ahora, los historiadores dicen que eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque tú no agarras un condenado a muerte y lo entierras a unos metros donde lo mataron si sabes que a ti también te van a matar. Los cristianos agarraban los cuerpos de noche y se los llevaban para el cementerio extramuro, que es donde está la tumba de Pablo, y ahí los enterraban. Entonces, no lo entiendo. Ok, suponte que estamos nosotros en el tiempo de Roma y que los dos somos cristianos y que a mí me matan, me cortan la cabeza. ¿Tú crees que tú me vas a enterrar a unos metros de la gente que me cortaron la cabeza para que te corten a ti también la tuya? No, eso no se le ocurre a nadie, eso nada más que se le ocurrió a Constantino.
Constantino dijo que los huesos de Pedro estaban en la colina Vaticana. Y el problema es que la colina Vaticana está a unos metros nada más del circo de Nerón. Aparte, se sabe por los escritos que los cristianos se llevaban los cuerpos al cementerio extramuro, no a la colina Vaticana. Porque era un suicidio. De manera especial en ese tiempo, que los cristianos eran tan odiados en Roma por el incendio de Roma, que fueron culpados los cristianos. A nadie se le ocurre. Tú no sabes que la Biblia misma dice, ¿verdad? La misma Biblia dice, Pablo reclamándole a los romanos que lo habían abandonado, lo habían dejado solo en sus juicios. ¿Por qué lo dejaron solo en sus juicios? Porque tenían terror, tenían miedo. Estaba Nerón al mando, un emperador que era súper asesino. Entonces, históricamente es un absurdo que a Pedro lo hayan enterrado unos metros donde lo mataron. Lo más lógico es que lo agarraron y como Pablo se lo llevaron al cementerio extramuro. Si fue así, los huesos que ustedes tienen ahí son falsos. Ahora, la prueba ahora está... bien. Ya, sí, te dejo, dale. Ahora bien, creo que aquí estamos su palabra contra la mía. Creo que así, como que la gente no va a quedar clara, ni nosotros. Le propongo mejor, con respecto a este tema, que recabe las pruebas necesarias que se considere pertinentes y las presentemos mañana en este tema. Con respecto a este tema. Claro, claro. Lo podemos hacer. Ya yo tengo un video en mi canal, lo puedes ver y todo. Puedes buscar el video. La primera Biblia. Ok, vamos a la Biblia entonces. ¿Quién creó la primera Biblia? Bueno. Biblia, no canon de Alejandría, sino Biblia. Biblia. Primero, ¿sabes qué significa Biblia, verdad? ¿Cómo? ¿Sabes qué significa Biblia? Claro. ¿Qué significa? Pues es una biblioteca. No, es un libro. Es decir, pues claro, un libro donde está una biblioteca entera, donde están todas las cartas que se recabaron, incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok. Entonces, la Biblia se escribió a lo largo, creo, de 900 años. No se escribió en un solo tirón. Por lo tanto... No, yo no le estoy diciendo quién la escribió. ¿Quién la escribió? Ok, sí, vamos allá. Sí, vamos allá. Te voy a explicar un poquitico cómo surgió. Porque si vas al final, entonces no lo entiendes. Permítame que ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Bien. Solo ratificarle la pregunta, no es quién la escribió. Yo sé quién la hizo. Bien, ¿quién la hizo? Bueno, primeramente la primera Biblia que existió la hizo Dios, que fue las tablas del pacto. ¿Verdad? El primer libro. Déjame responder a mí. ¿Quién fue a traer todos los libros? ¿Quién nos juntó? ¿Quién dijo estos sí? Inspirados por Dios, estos no. Exacto. ¿Quién fue el que la formó? Exacto. Tú me haces la pregunta y yo respondo la pregunta. Tú me haces la pregunta, pero yo respondo como yo quiera. Ahora, no me cortes. Claro que no, tiene que responderme como ¿Cómo voy a responder? Como tú quieras. Déjame dar mi respuesta. Entonces, cuando yo dé mi respuesta, tú me dices, no, eso no fue lo que yo pregunté, yo te lo acepto. Pero tú no me puedes obligar a mí a responder como tú quieras. Si yo te hago una pregunta a ti, tú la vas a responder después, entonces yo te refuto. Entonces tú vas a tener el tiempo para refutarme después. Bien, la primera Biblia, porque la Biblia se hizo a través de 900 años. La primera Biblia la hizo Dios, las tablas del pacto. Y esas estaban dentro del arca. Así que la primera Biblia la hizo Dios. Ahora, a esa Biblia primero, que es las tablas del pacto, se le fue agregando libros a través de la historia. ¿Verdad? Los primeros que tuvieron fueron el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después se le incluyó entonces los libros proféticos, los libros poéticos, es decir, todo lo que se llama la Taná. La Taná. No, los apócrifos no estaban porque los judíos no los creen. Ahora, déjame a mí responder, no me interrumpas. Ok, entonces, se completa el primer canon, que es la Taná. Lo que se llama la Biblia judía, que no tiene deuterocanónicos. Ahora, en Alejandría, ¿verdad? En Alejandría, como los judíos estaban expatriados, estaban, ¿cómo decirte?, en la diáspora, ¿verdad?
había muchos judíos griegos allí. Entonces, el rey de Alejandría, el rey de Egipto, que hace la gran biblioteca de Alejandría y quiere tener todos los libros judíos dentro de su biblioteca. Y entonces manda a hacer, el rey Ptolomeo manda a hacer la Septuaginta. Ya tenemos otra Biblia ahí. ¿Ok? Ahora, pasa el tiempo y llega Jesucristo y comienza la era del Nuevo Testamento. Bien. Entonces, Sí. al final del Nuevo Testamento, cuando Juan termina de escribir, ya estaba hecha la Biblia y recopilada. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma lo muestra. Por ejemplo, vemos que el apóstol Pedro en sus cartas leía todas las cartas de Pablo. El apóstol Pedro mismo dice, porque como les ha escribido en todas sus cartas el apóstol Pablo, algunas cosas difíciles de entender que algunos tuercen para su propia perdición. Seguro que lo has leído. Ahora, el mismo Sí, es lo que les pasa a ustedes. Ya, ok. El mismo apóstol Pablo pide encarecidamente que sus cartas se lean en otras iglesias. Así que en el siglo I ya la iglesia cristiana conocía todos los escritos de los apóstoles. Por lo tanto, conocía el Nuevo Testamento. ¿Amén? Ahora, en el siglo II, mucho antes del Papa Dámaso, que tú dices que fue en el año 200, pero fue en el 383. Ok, pero bueno, eso no es el problema. En el siglo IV. Mandó a recoger, dije yo. No. Y entonces, ok. ¿Y cuántos años vivió? Ok, ¿y cuántos años vivió Dámaso? Ok, Dámaso comienza su papado en el 380. Así que él no pudo haber hecho eso. Pero bueno, no te preocupes por esos errores históricos, eso es normal. Ahora, en el siglo II, personas como Orígenes ya creían en todo el Nuevo Testamento. Ahora, en el siglo IV, antes de Dámaso, Atanasio presenta completo el Nuevo Testamento. Los 27 libros en orden. Así que antes del Papa Dámaso, la iglesia tenía ya la Biblia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Papa Dámaso? El Papa Dámaso, no le crea las mentiras a los históricos, por favor. El Papa Dámaso no hizo ninguna Biblia. El Papa Dámaso la tradujo al latín. Manda a Jerónimo a traducirla en latín, porque ya la Biblia existía, ya existía la Vetas latina. Y existían muchísimas Biblias, códices, libros, estoy hablando. ¿Ok? Busca ahí en la internet la Vetus latina. Bueno, ahora es mi turno. Pero no me ha dejado responderte. Ok, entonces, pero los latinos, los romanos, se quejaban de la Vetus latina porque era una versión que según ellos no era buena, según ellos. Y entonces el Papa Dámaso manda a Jerónimo no a recopilar los libros. Eso de que trajeron un libro de tal lado. ¿Cómo va a ser que en 400 años la iglesia no sabía cuál era la Biblia? Entonces, ¿qué iglesia fue la primera? ¿Cuál iglesia fue la primitiva? Una iglesia indocta que no sabía cuál es la palabra. No, eso se le ocurre nada más en la cabeza de los toros. Eso se le ocurre nada más en la cabeza de los toros. La iglesia en 400 años nadie sabía quién era la Biblia. ¿Quién era la Biblia? Hay 400 evangelios. No se sabe cuál es el del Señor. No se sabe cuáles son las cartas de Pablo. No se sabe cuáles son las de Pedro. No, eso es absurdo. Ahora, lo único que ocurre en el siglo IV, en el 483, es que Dámaso manda a traducir la Biblia al latín y sale la Vulgata. Y la Vulgata, lo que hace el Papa Dámaso es declararla la versión oficial de la Iglesia Católica. Ahora, que a ti te enseñen mal la historia, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero busca la Vetus latina para que la veas. ¿Me entiendes? Están las páginas católicas todavía y la tradujeron en español y todo. Así que ahí están los documentos. Yo le estoy dando cosas que tú puedes buscar, no mentiras. Ahora, tú no vas a poder buscar que el Papa Dámaso fue el primero en hacer la Biblia. Ni siquiera en la enciclopedia católica. Déjame decirte algo. Ustedes tienen una página. Bueno, búscala y enséñala. Ustedes tienen una página que se llama Enciclopedia Católica, que es bastante confiable.
bastante confiable. Búscalo allí y si lo encuentras ahí, tú me lo enseñas. Me lo enseñas. Bueno, ahora bien, es mi turno. Claro, dale. Muéstrame un solo versículo en la Biblia, no de los 4 evangelios, sino del Hechos de los Apóstoles para allá, donde haga mención al Evangelio de San Juan, al Evangelio de San Lucas, al Evangelio de San Mateo. Muéstrame una sola cita bíblica. Ok, ¿respondo? Sí, responda. Respondo. Ok, primeramente, el problema que tú tienes es que no has estudiado la historia. Los evangelios se escribieron después de todas esas cartas, ¿verdad? Los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas fue escrito en los años 70, pero las cartas de Pablo fueron escritas en los años 40, 50. Entonces, el problema que tiene el catolicismo es que no le enseñan. Bueno, ya está bien la respuesta. Ahora entonces la pregunta es lo contrario. Muéstrame en alguna carta o en algún evangelio de donde haga mención a las cartas. Si se escribieron después, entonces muéstrame una cita en los evangelios donde haga mención a las cartas. Ok, los evangelios son los hechos de Jesucristo, no puede hacer mención a las cartas, porque los evangelios, según Lucas mismo dice, ¿verdad? Le dice a hoy. Bueno, ya. ¿Por qué si hace mención al Antiguo Testamento? ¿Por qué si hace mención a los profetas? ¿Por qué si hace mención a todo el Antiguo Testamento? Porque Jesucristo, no va a hacer mención a las cartas que también existían. Porque es un orden cronológico. Primero hubo el Antiguo Testamento, después Jesucristo vino. Cuando Jesucristo vino tuvo que probar que él era el Mesías. Para probar que él era el Mesías tenía que probar que el Antiguo Testamento lo apoyaba a él. Por eso él usó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, los cuatro evangelistas lo que hicieron fue ser fieles a lo que dijo Jesús. Jesús no podía hablar de Pablo. ¿Cómo Jesús iba a hablar de Pablo? Jesús tenía que hablar de Isaías, que fue el que profetizó de él. Eso es algo, pero que... Vale, pastor, ahora bien, ¿sabe qué creo que es el problema más grande? A ver, repíteme eso porque no lo escuché. ¿Sabe cuál creo que es el problema más grande? ¿Es mi problema más grande? Que no quiere reconocer públicamente cuando otros pastores, creo que con mucha más jerarquía y con mucho más conocimiento que usted, han admitido que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. ¿Por qué? Porque los evangelios y las cartas en ningún momento estaban todas juntas, sino que las cartas estaban por un lado, cartas tesalónicas, cartas cartas filipenses. Entonces eso es totalmente falso lo que se quiere recuperar. Y si no, comprémoslo con la Biblia que ya estaba hecha. Ok, te lo voy a comprobar. Ok. Te lo voy a comprobar. A ver, con mi libro, un momentico. No, con su libro, no, con la Biblia. Claro, te voy a leer lo que dijo un padre de la iglesia. Vamos allá, un momentico nada más. Ok. Ok. Bien. Esto lo dijo San Atanasio. Con la Biblia, no con libros. Tú no puedes buscarme en la Biblia que lo hizo Damaso, lo puedes buscar. Si tú me buscas en la Biblia que Damaso lo hizo. No existía aún, pero lo entonces, sí existía. Entonces, tú no me puedes decir, búscame en la Biblia que me hizo la Biblia. Pero lo que ahora conocemos por Biblia no existía. No, claro que sí estaba. Mira, tú tienes que aprender esto. Ok, ven, te lo voy a probar ahora, mira. Te lo voy a probar ahora. Tú tienes que entender quiénes eran los que escribieron la Biblia. ¿Quiénes eran judíos? No le escucho. Ok, ¿me escucha ahora? Sí. Ok. Para comprender la Biblia tienes que comprender quiénes la escribieron. La escribieron judíos. Los judíos son apegados. Espérate. Los judíos son apegados ¿a qué? A la escritura.
El judío es el único persona en el mundo que a los 5 años, ¿sabe por qué inician los alumnos a la escuela a los 5 años? Eso es costumbre judía. A los 5 años, el varón judío iniciaba en la escuela porque tenía que aprender la Torá. ¿Me entiendes? Espérate, pero déjame explicarte. Déjame explicarte. La primera iglesia era una iglesia que sus líderes eran estamos judíos. hablando de iglesia, estamos hablando de la Biblia, pastor. Respóndame lo que le pregunté. Ok, déjame responder yo. No, si no te gusta la respuesta, si no te gusta la respuesta, si no te gusta la respuesta, entonces tú lo dices después. Ok. La Biblia, el Nuevo Testamento, no la Biblia, porque la Biblia ya estaba, se le incluyó después el Nuevo Testamento para completarla. El Nuevo Testamento, déjame hablar, pero déjame hablar. Mira, cuando tú hablas y yo hablo, nadie te entiende. ¿Me entiendes? Porque mi audio va a estar más fuerte. Entonces tú estás hablando por gusto. Déjame hablar y yo te dejo hablar a ti. Así la gente te va a escuchar. Si no, no te escuchan, créeme. Ok. Tú tienes que entender quiénes escribieron el Nuevo Testamento. Lo escribieron hombres judíos, hombres piadosos de Dios, conocedores de la ley. Hombres que mismo decían, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Tú crees que hombres que pensaban que la escritura era útil no la iban a tener? ¿Tú crees que hombres que pensaban, no, déjame terminar. ¿Tú crees que hombres que pensaban que la escritura era inspirada por Dios no la iban a tener? Ahora, si no la tenían, estaban desobedeciendo directamente al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ordenó leer sus cartas en las iglesias. Estuvieran desobedeciendo directamente al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro dijo que tenían la palabra profética más segura. Estarían desobedeciendo al apóstol Pedro porque el apóstol Pedro dijo bien claro, ¿verdad?, que las cartas que escribía Pablo eran sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le había dado. Entonces la iglesia se acostumbraba, estuvieran desobedeciendo lo que dijo el apóstol Juan, cuando Dios mismo le dijo que enviara las cartas a las 7 iglesias. Las cartas se enviaban a las iglesias, mi amigo católico. Todas las iglesias tenían la escritura, la palabra de Dios. ¿Cómo no la va a tener? ¿Cómo el Espíritu Santo iba a dejar 300 años, 3 siglos, el mejor cristianismo que había? Los reales mártires, los hombres que daban la vida por el evangelio, no los católicos ni los evangélicos de ahora. ¿Cómo ellos que daban su vida por el evangelio, cómo ellos no iban a tener lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas? Eso nada más que te lo crees tú. Nosotros no le llegamos a ellos ni a la sandalia. Esos eran hombres que amaban la palabra, amaban la escritura, amaban todo lo que venía de Dios. Estaban dispuestos a ser sacrificados en el tiempo que fuera, no como nosotros que estamos acostumbrados a un cristianismo moderno. ¿Sabes qué pidió Pablo ante la hora de su muerte? Más bien tráeme los pergaminos, tráeme los rollos, tráeme la escritura. Le pidió a Timoteo una capa para taparse porque ahí había tremendo frío, pero dijo, más bien, sobre todo, tráeme los pergaminos, tráeme los rollos. Ahora, ¿tú crees que qué tenía Pablo por rollos? ¿Una novela escrita por un historiador romano, un novelista romano? No, Pablo tenía la escritura. Entonces, si tú entiendes quiénes eran aquellos hombres, no te dejas meter la mentira de que todos esos grandes mártires vivieron sin la Biblia. Porque es absurdo, mi amigo, absurdo, es una cosa absurda. Bueno, creo que me toca el tiempo a mí. Claro, dale. Yo en ningún momento dije que no existiera el Antiguo Testamento. No, el Nuevo Testamento. Yo te estoy hablando del Nuevo Testamento. Ya va a tener su tiempo. Te estoy hablando, yo te hablé del Nuevo Testamento, no del Antiguo, del Nuevo. Vale, en ningún momento dije que no existieran las cartas. ¿Por qué? Porque la pregunta fue clara. ¿Quién recopiló todo y la llamó Biblia? Que el apóstol Pablo haya pedido los rollos.
¿Quién la recopiló? La iglesia primitiva. Te lo iba a leer aquí de boca de un padre de la iglesia. Lo inspirado por el Espíritu Santo dijo esta palabra de Dios, esto sí. Y la llamó Biblia por primera vez. Okay. La llamó Biblia. Ya vamos, Esa ya. fue la pregunta. ¿Ya me dejas ahora? Bien. Si no me he dejado los 3 minutos todavía. Ok. Pensé que era una pregunta. Dale, síguele. Entonces, en ningún momento dije que no existiera el antiguo, que no existieran las cartas, pero con la diferencia de la escritura. Acá los Tesalónicos, la pregunta fue quién fue, la recogió, la metió en un solo libro, todo completo del Antiguo y el Nuevo Testamento, y lo explica. Ok, ¿ya respondo? Sí. Bien. Esto es un testimonio de San Atanasio en el año 367. Es decir, 20 años antes que el Papa Dámaso. Dice: de nuevo, no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios de acuerdo con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego los Hechos de los Apóstoles y Epístola a Santiago 1, de Pedro 2, de Juan 3, después de esta una de Judas. Bueno, eso lo puedes buscar, testimonio de Atanasio, el canon de Atanasio. Búscalo en la Iglesia Católica. Mira, pon Enciclopedia Católica, canon de Atanasio. ¿Ok? Y te lo va a decir. Claro, me está diciendo lo mismo que ya le dije. Que no, déjame responder a mí. Pero ¿quién lo recopiló? Aquí están recopilados. Ok. Por primera vez. Ok. ¿Quién fue la iglesia que llamó por primera vez Biblia? Ok. No sé si me estás entendiendo. Yo te estoy dando aquí todos los 27 libros recopilados. ¿Okay? No, es que la pregunta es clara. O la palabra Biblia. O tú quieres la palabra Biblia. ¿Tú quieres la palabra Biblia? Esa es la pregunta. Ok, ¿tú quieres la primera vez que se llamó Biblia? Sí. Bueno, la primera vez que se llamó Biblia... No la fecha. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? Ya, el pueblo de Israel. Por si no lo sabes, se le llama Biblia desde el Antiguo Testamento. No me crees. No me crees. Porque en el Antiguo Testamento no existía el Nuevo. Tú no entiendes que la Biblia se escribió cuando el Nuevo Testamento se empezó a escribir. No estaba el Nuevo Testamento completo, pero Pablo dijo que toda escritura era inspirada por Dios y era la Biblia. A la Biblia se escribió progresivamente, no se escribió en un día. Se escribió durante 900 años. ¿Sabes qué se refiere Pablo cuando dijo toda escritura es inspirada por Dios al Antiguo? Porque era lo único que existía, porque no estaban completas las más cosas, razón me das todavía. Bien, más razón. A eso se refería al Antiguo Testamento, que era inspirado por Dios. Bien, perfecto. Primeramente no se refería solo al Antiguo Testamento, porque si no estaba diciendo que lo que él escribía no era palabra de Dios. Ahora, era lo que ellos leían. Ahora, no, él mismo en sus cartas, varias veces, es decir, significaba que eso era mandamiento de Dios. Ahora, si me dices que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, entonces ya para la iglesia existía la escritura desde el Antiguo Testamento. Para la iglesia existía la Biblia desde el Antiguo Testamento. Porque si tú me dices que para Pablo, ¿verdad? La palabra de Dios era el Antiguo Testamento, entonces ya existía Biblia, porque la Biblia como palabra existe desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque no te entiendo. Mi respuesta fue clara y dije que él se refería al Antiguo Testamento, que era inspirado por Dios, mas sin embargo no dije que ya existía Biblia. ¿Tú no entiendes que Biblia es un libro que tuviera 56, 63, 77, 34, según se iba escribiendo 2, 5, no tiene que ver nada? Ahora, si tú me dices en qué año se completó la Biblia, yo te digo en el año 97, cuando el apóstol Juan termina de escribirla. Ahora, tú quieres decir que no había Biblia hasta que Juan la escribió, pero ahora me dices algo absurdo, que no había Biblia hasta que Dámaso dijo que había Biblia. ¿Tú entiendes lo absurdo que es eso? Vaya, porque eso no le cabe en la cabeza a nadie. No importa cuánto enredo quieras hacer con las palabras, tus argumentos no tienen lógica.
porque la iglesia tenía que tener lo que los apóstoles escribían, porque era la voluntad de Dios. El Espíritu Santo iba a recordarle a ellos lo que Jesucristo había dicho. El Espíritu Santo le iba a traer la palabra a ellos, los iba a guiar a ellos. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya tenido la iglesia sin Biblia durante 300 años? ¿A quién se le ocurre eso, mi amigo? ¿A quién se le ocurre eso? Eso no se le ocurre a nadie. Absolutamente a nadie. Además, ¿quieres que te diga una cosa? Los libros, la Biblia católica se diferencia de las demás Biblias, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Claro. Porque el Nuevo Testamento ya estaba. Te estoy leyendo a Atanasio, que da los 27 libros. Así que ya estaban. Ya la iglesia tenía el Nuevo Testamento. ¿Cómo tú crees que la iglesia no iba a tener las cartas de los apóstoles? ¿Qué clase de cristianismo es que era no estoy ese? diciendo que no las tenían, que estaban regadas, dije yo. Regadas. Entonces todas las iglesias no la tenían. La gente decía, yo nomás que he leído Corintios, pero no me interesa Filipenses. La carta de Filipenses no me interesa. Pedro dice que él había leído todas las cartas de Pablo. ¿Y sabe dónde vivía Pedro? Bueno, según ustedes, en Roma. Así que ya en Roma estaba todo el Nuevo Testamento. Todas las cartas de Pablo estaban ahí. Ahora, Pedro, ¿a quién le escribe? ¿Sabe a quién le escribe Pedro? Vamos a ver, hay que buscarte la Biblia ya, mira. Vamos a ver a quién le escribe Pedro. ¿Sabe a quién le escribe Pedro? Te voy a decir a quién le escribe Pedro. A la diáspora judía. Vamos a ver, ¿quién le escribe Pedro? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Oye, ¿dónde? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. ¿Sabe qué cosa es Asia? Bueno, todo lo que es Turquía, bueno, todo lo que es el continente asiático, el Medio Oriente como tal. Todas esas personas recibieron las cartas de Pedro, porque Pedro le estaba escribiendo a ellos. Entonces, ¿tú crees? A ver, ¿tú crees que esa gente nunca recibieron las cartas? No, la pregunta es para usted. Sí, yo quiero que después que terminemos tú escuches lo que tú dices, porque es absurdo, te lo digo de verdad. Gloria sea al Señor, no tiene ni siquiera un poco de base. Si tú supieras la fe que tenían aquellos hombres y cuánto esos hombres, ¿verdad?, conservaron aquellas cartas que nosotros las podemos tener ahora. Dime un escrito papal del siglo II, del siglo III, no existe. Los cristianos no conservaron ningún escrito, pero la Biblia sí. ¿O tú crees que estaba perdida y Dámaso, nadie sabía dónde estaba la Biblia y Dámaso realizó unas investigaciones? ¿Quién dijo eso? Simplemente Jerónimo fue a Jerusalén solamente. Ahí estaban todas las cartas. Ajá, va, ya llegamos al punto. Jerónimo fue, las trajo, ¿y qué hizo él? No, te explico ahora. Jerónimo fue a buscar el lenguaje original, porque ya ellos tenían las vetas latinas. Ya tú entiendes que ya había Biblia, tú entiendes que ya había Biblia. A ver, mira, te voy a buscar de qué año es la Betos Latina. ¿Cómo? A ver, te voy a buscar de qué año es la Betos Latina. Búsquelo tú ahí, por favor. Pon Betus Latina. Biblia Betus Latina. O Antigua Biblia en latín. No, pero es que la pregunta es clara, pastor. No, ya te la respondí ya hace rato ya. Pasa otra. No, pasa otra ya. Oye, pasa otra que ya te la respondí ya. Mira, la Betus Latina. ¿Ama usted la verdad, pastor? Mira, para Betus, no, yo te estoy, fíjate si la amo que la estoy defendiendo. ¿Ok? Dice... ¿Cómo dice? Tenía, fíjate si la amo, si la estoy defendiendo. Dice la Betus Latina o latín en latín. Ok, esto está en inglés, ¿verdad? Pero te voy a leer en español. Contenía los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Y existe antes de la Vulgata de Jerónimo. Busca Betus Latina. Ya la Biblia existía, mi amigo. Te han mentido. Búscala ahora mismo. Betus, mira, con V.
VB chiquita, ETUS latina, y me dices qué te salió. Y si quieres buscas Enciclopedia Católica, pon Vetus Latina, Enciclopedia Católica, para que te salga en español. Y salgas de tu error, mi amigo. ¿Ya la buscaste? Vetus Latina, contenía el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, ¿se cayó la llamada? No. ¿Me escuchas? Bueno, parece que está a lo mejor buscando en su teléfono, a lo mejor, y se interrumpe la llamada. Ok, lo voy a llamar para atrás. Ahí lo estoy llamando. Bueno, algo pasa que no responde. ¿Será que encontró la Vetus Latina? Vamos a volver otra vez a intentarlo. Bueno, se cayó la llamada y no responde. Gloria sea al Señor. Bueno, la conversación, ¿verdad? Vamos a esperar que me llame, a ver, vamos a darle un minuto, a lo mejor encontró la Vetus Latina y se dio cuenta que la habían engañado. Bueno, esperando. Vamos a ver cómo está el chat. Bueno, alguien me está llamando, pero de aquí de los Estados Unidos.
Aló, Dios le bendiga. Hermano pastor, Dios me lo bendiga. Sí, bendiciones. ¿Quién me habla? Mi nombre es Vicente Lobo. Dios te bendiga, Vicente. No, ese tipo de personas, así lo que quieren es fama con usted. Bueno, gloria sea al Señor. Vamos a esperar, mi hermano. Vamos a esperar a ver si vuelve a llamar. Le voy a interrumpir la llamada. No voy a hacer que él llame para atrás y después diga que yo estaba hablando. Ya, Vamos a esperar un poquitico a ver. Vamos a ver. Bueno, bendiciones y muchísimas gracias en haber llamado. Bueno, ahora están llamando de otros números, pero tengo que esperar. A ver si me llama. Vamos a ir viendo el chat, ¿cómo está? Bendiciones, Alberto, Gatica, Frank Córdoba, Víctor Salgado, Iván Pacheco, Rafael Peraza, Joel Gabriel, Joel Ortiz, José Castro, Lola Cortés, Israel Sarazúa, Rolando Estrada, Omar Alejandro, Quispe, Elder Gadamer, Verónica, Trump, Juan Castelo, Gustavo Quispe. Gloria sea al Señor. Bueno, hay demasiados online, se me pasan los nombres. Gloria sea al Señor. Bueno, esperando que llame, esperando. Bendiciones a todos los que siguen llegando. Me es imposible leer los nombres. Pasan demasiado rápido. Y tengo miedo no leerlos a todos y que se enojen. Gloria sea al Señor. Pues yo me he gozado. Gloria sea al Señor. Ojalá llamaran católicos así todos los días, para exponer sus dudas, para lanzar las preguntas, para todo, para que entonces el Espíritu de Dios les dé luz y se den cuenta cuánto le han mentido, cuánto les han engañado. Gloria sea al Señor. Tenemos un Cristo todopoderoso. Bueno, yo creo que él no va a llamar más. Bendiciones, mi hermana Marta. Qué bueno que está aquí, mi hermana. Ya la extrañamos. Ya estábamos a llorar. Bueno, están llamando, pero de los Estados Unidos, de Phoenix, Arizona. No puedo ahora recibir las llamadas porque después va a decir que yo estaba hablando por teléfono y que él me estaba llamando. Vamos a esperar un ratico a ver. Ahora de Texas.
recibir llamadas. Un momento. Ok, ya está en vivo. Dios le bendiga, hermano Gutiérrez. Bendiciones, ¿quién me habla? Yo soy Jesús Nieto. Bendiciones, Jesús Nieto. Sí, a este le pasó así como los Baales, hermano. A lo mejor anda en un appointment. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Gracias en llamar. Aló, bendiciones. Dios le bendiga. Pastor. Bendiciones, ¿quién me habla? Oiga, solo rapidito, nomás le quería decir, le mando un mensaje a ese varón para que quede registrado y que él le regrese el mensaje si le va a entrar otra vez a la Biblia o no. Gloria a Dios, sí, le voy a enviar un mensaje por WhatsApp, eso voy a hacer. Sí, para que quede registrado, entonces ya ahí que le conteste. Si no le contesta, entonces quiere decir que ya no quiere entrar a la Biblia. Ok, lo voy a hacer ahora mismo, mi hermano. Muchísimas gracias. Bendiciones, pastor. Aló, bendiciones, ¿quién me habla? Un momento. Un momento. Pastor, Dios lo bendiga, lo llamo Fernández de aquí de Colombia. Bendiciones, mi hermano Edgar. Pastor, que lo que quería mucho era que usted le asegurara que San Damaso escribió la Biblia, la recopiló y la dijo que era palabra de Dios. Eso era lo que él estaba buscando nomás. Pero con toda esa respuesta que usted le dio, usted prácticamente fue herido como el Cristo. Entonces necesitamos una ambulancia para recoger a los dos. Pastor, Dios lo bendiga y me lo llene, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Aló, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, ¿quién me habla? Le estoy hablando el hermano Alberto Hernández acá del estado de New Jersey. Bendiciones, mi hermano Alberto. Me ha dejado sorprendidamente, muy sorprendido, porque sí es un verdadero ungido de Dios. Gloria sea al Señor. Y usted sí es el verdadero siervo que Víctor dice: yo soy ungido por Dios. Él no es ungido por Dios, es ungido por Satanás, sin ofender a nadie. Gloria sea al Señor. Porque el que es el verdadero ungido de Dios, Dios nunca se aparta de usted y está con usted, porque no es usted, es el Espíritu que está hablando por usted. Amén, mi hermano. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Amén, amén. Y Dios me lo siga bendiciendo grandemente en su conocimiento, porque realmente me dejó muy sorprendido. Yo estoy viendo su debate y es algo muy sorprendente para que los hermanos católicos abran los ojos y se den cuenta ellos mismos. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias. A Dios sea toda la gloria. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga y lo siga usando grandemente para salvar esas almas perdidas, porque ese es el mandato del verdadero siervo de Dios. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias en llamar. Amén, amén. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Aló, Dios le bendiga. Un momento para... Aló, Dios le bendiga. Sí, le escucho. Aló. Le escucho. Dios le bendiga, mi hermano Gutiérrez. Amén, bendiciones. ¿Quién me habla? Si se acuerda de mí, soy de Perú, José Luis. Bendiciones, mi hermano José Luis. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Y quería decirle que, animándole, hermano, a que siga enseñando más y aún hacer entender a los católicos que su doctrina no está mal, o sea, se está desviada. Completamente desviada. Es que los enseñan en mentiras. Sí, mi hermano, lo estoy viendo. Un abrazo a la distancia.
Y bendiciones, hermano, siga adelante. Dios me lo bendiga A Dios la grandemente, a gloria. su familia entera. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias en llamar. Bendiciones, bendiciones. Hasta luego, Bendiciones. hermano. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga. Hermano, mi nombre es Juan Peñalosa. Sí, un momentico, hermano, porque el católico está llamando. Un momentico, tengo que colgar, un momentico. Ok. Aló, Alexander. Un momento, Alexander, un momento. Sí, Alexander, ya te escuchamos. Aló. Sí, bueno, Sí, te escucho. sí. ¿Aló? Aló. Sí, te escucho. Bueno, sí, la disculpa en el caso, el internet está fallando acá por la zona. Aló. Yo te escucho, no te preocupes, que yo te escucho a ti. La disculpa del caso, le digo que el internet me está fallando. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, ¿qué te parece si ya lo dejamos para mañana, verdad? Ya van a ser la 1 de la mañana aquí ya. Y ya creo que hemos estado debatiendo por casi 2 horas, 1 hora y pico, 2 horas. Bueno, pero que quede claro que no estoy diciendo que no, sino que simplemente usted me está diciendo que ya es noche. Sí, es que te esperé, pero ya es demasiado tarde ya. Sí, y también decirle al hermano que se identifique como Ebenezer ahí en el super chat, que no ha ido a pedir ayuda de nadie, que creo que tengo el conocimiento para expresar la verdad acerca de la doctrina de mi religión. Sí, ¿qué te parece si Y mañana pedir- hacemos otro y pedirle a programa? los hermanos que no insulten, que reflejen el amor de Dios. Claro. ¿Qué te parece si el jueves hacemos otro? Bueno, estoy de acuerdo, usted me confirma por medio de un mensaje. Sí, y así entonces ya, pues tratamos otros temas. Hay muchos temas que tratar. Pienso que está buena la conversación. Se cayó la llamada. Parece que él tiene problemas en la internet porque se cayó la llamada. Bueno, espero que se hayan gozado, mis amados. Ya son la 1 de la mañana, 2:57 aquí. Y es hora de descansar. Espero que se hayan gozado. Sé que sí. Sé que sí lo hicieron. Dice Alfredo Tafoya, el jueves y sin chat. Un momento. ¿Aló? ¿Aló? Le escucho, le escucho. Le escucho. Bueno, usted me confirma entonces cuándo sería Claro, yo te confirmo, no te preocupes. El jueves lo hacemos, si Dios quiere. Sí, pastor, también hacerle un llamado a usted que
Que les haga el llamado a los hermanos que están en el superchat, que no insulten, por favor. Claro, claro. Sí, bueno, por favor, hermanos, se dice, pues Alexander Rivas que le gustaría que no Bueno, está bien, insulten, entonces no estamos en sé, contacto. ¿cómo? En realidad no sé qué ha pasado en el chat, pero él hace una petición de que no lo insulten, no sé. Yo no digo que sea cierto o que no sea cierto. Yo no he estado mirando el chat. Bendito sea el Señor, pero vamos a tratarlo con amor porque pues así se pueden dar más estos diálogos. Amén. You'll need a Metro PCS calling card available for purchase at most Metro PCS locations. Gloria a Dios. Sí, bueno. Sí, bendiciones, mi hermano Isaac. Bueno. Le escucho, le escucho. Sí, bueno. Sí, yo le escucho, mi hermano. Sí, habla. ¿Quién habla, perdón? Con el pastor Eduardo. Pastor, ¿cómo está? Sí, que me llamaste, ¿no? Sí, le llamaba para saludarle, pero me parece que no está hablando. Sí, se escucha mal, mi hermano, se escucha mal. Bendiciones, hermano, ¿cómo está? Bendiciones, mi hermano, muy bien. Solo para saludarlo, mi hermano. Bendiciones, gloria sea al Señor. Muy bien, gracias. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches, Dios te bendiga mucho. Aló. Aló, Dios le bendiga. ¿Quién habla? Bien. Sí, Alex, nomás para felicitarlo por su canal nuevamente. Gracias, mi hermano. Y qué bien que usted exponga la palabra como debe de ser y que los hermanos católicos sepan que la verdad es la palabra. Amén. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bueno, ya vamos a cerrar el video ya. Ya vamos a cerrar el video, ya no puedo más ya. Me siento cansado ya. Gloria sea al Señor. Bueno, espero que se hayan gozado, que se hayan capacitado, el Espíritu los haya capacitado y que se hayan fortalecido en la verdad de Dios. Comparte este video, por favor, y vamos a seguir haciendo estos diálogos. Si tú, mi amigo católico, te interesa hacerme las preguntas que tú quieras, hacer el diálogo que tú quieras conmigo, no en estilo de debate, ni quién ganó ni quién perdió, solamente una conversación como la de hoy, aquí en Reflexiones del Pastor lo puedes hacer, para que ya entonces salgas de cualquier duda que tengas sobre nosotros los cristianos, la puedes aclarar con la ayuda de Dios. Así que ya sabes, estamos aquí casi todos los días en vivo. Suscríbete. Por favor, dale like al video, mi hermano en Cristo. Dale like al video. Ahora mismo, no esperes que se acabe el video. Luego se acabe y no lo haces. Dale like, hay cientos de personas en línea. Por favor, dale like al video. Si aprecias el esfuerzo que hacemos para gloria de Dios, dale like al video. Comenta en el video, comparte el video, pero hazla ahora antes que se acabe porque después no lo vas a hacer. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. A todos los amo en el Señor Jesucristo. Recuerda apoyarnos siempre en reflexionesdelpastor.com.
Suscríbete. Bendiciones.